Muchos oyentes nos preguntan, ¿cuándo vamos a hablar sobre los niños con habilidades diferentes o niños neurotípicos y su ida al dentista? Es por eso que hoy invitamos a la odontopediatra Mariana Morales, quien además es magíster en pacientes con habilidades especiales, para hablar sobre este tema. Bienvenida, Mariana, a Con Mente Diversa. Gracias, el placer es mío, de verdad muy agradecida con la invitación. ¿Qué diferencia hay a la hora de la consulta odontológica entre un niño neurotípico y un niño con autismo o síndrome de Down? Básicamente va a ser diferente según cada condición que presente un paciente, ¿okay? Igual dentro de un paciente con autismo o un paciente con síndrome de Down va a haber diferencias también. Básicamente vamos a tener diferencias tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista conductual que debemos manejar con protocolos específicos. Por ejemplo, en el caso de un paciente autista, primordialmente pues vamos a tener que manejar los trastornos sensoriales, que son bien importantes porque pues en el consultorio odontológico hay exceso de estímulos a los que ese niño se va a enfrentar. En el caso de un paciente con síndrome de Down, principalmente las condiciones médicas, un porcentaje importante de ellos tienen cardiopatías, entonces debemos tener mucho cuidado a la hora del manejo de estos pacientes. Y en pacientes neurotípicos, pues básicamente lo que nos podemos conseguir en muchos casos es la odontofobia, que creo que también era una de las dudas de los oyentes, que definitivamente es algo también bien frecuente y que también debe ser manejado desde el punto de vista conductual para lograr una consulta exitosa y para tener buenos resultados en ese paciente. ¿Cómo logras manejar justamente el temor que normalmente cualquier paciente tiene al odontólogo? Una de las cosas más importantes, yo creo, es las experiencias previas que pueda tener o lo que ese paciente pueda escuchar en su casa sobre el odontólogo, ¿no? Hoy en día todavía, en el siglo en el que estamos, escuchamos muchas veces a los papás en la calle amenazando a los niños con te voy a llevar al médico, te van a inyectar, te voy a llevar al odontólogo, te van a apoyar, y esa serie de cosas que definitivamente debemos tener mucha precaución de hacer, ¿ok? Porque si yo lo amenazo que lo voy a llevar a que le saquen la sangre o a que el médico lo inyecte, que lo vacune, y luego le digo, vamos a ponerte una vacuna, definitivamente algo malo me va a pasar. Entonces, por supuesto, el niño va a tener aprehensión contra esa situación. Si también, por ejemplo, el niño escucha en la casa cuentos de que fuimos al dentista, los papás, nos fue muy mal, me dolió, sufrí, lloré, me inyectaron. Todo ese tipo de experiencias negativas que nosotros podamos transmitirles, además van a ser aumentadas por la mente del niño, que generalmente, al no conocer una experiencia, tiende a hacer su propia historia en su cabecita al respecto. Entonces es fundamental eso, las experiencias que los padres le puedan brindar y la antesala o la anticipación que podamos darle a esa consulta. Por el contrario, hoy en día tenemos muchísimas aplicaciones en las tablets, en YouTube, programas, dibujos animados que nos anticipan cómo es esa visita o esa primera visita al odontopediatra, y son maravillosas porque además son súper explícitas y nos muestran que en la mayoría de los casos esos dibujos animados o esos niños tenían miedo inicialmente y luego pues todo fluye bien durante la consulta. Te muestran un poco cómo es el ambiente donde ese niño se va o con lo que ese niño se va a enfrentar, porque muchas veces el miedo a lo desconocido pues también definitivamente es lo que nos agranda esa sensación de temor en nuestra cabeza o en la cabeza de los niños. Entonces, cuando ya nosotros sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, definitivamente esa ansiedad va a disminuir. Creo que esa es la clave para llegar luego, pues definitivamente acudir con un especialista, porque no es lo mismo un odontólogo que atienda a niños que un odontopediatra, pues que está preparado específicamente para atender niños, para atender no solo las condiciones bucales de los niños, sino manejar la conducta de los niños, que creo que es aún mucho más importante. ¿Cómo es el manejo de un niño con habilidades diferentes en las consultas con el odontólogo? Dependiendo la condición de cada paciente,
nosotros debemos seguir protocolos específicos, porque como decíamos, no es lo mismo, por ejemplo, el manejo conductual de un paciente con autismo, que un paciente, por ejemplo, con síndrome de Down, que un paciente con odontofobia, que un paciente con parálisis cerebral. Cada uno va a tener condiciones médicas, psicológicas particulares que debemos conocer muy bien, y eso, por eso es que es importante a veces cuando nos dicen, bueno, es que yo trabajo con niños especiales porque a mí me gusta, y el tema no es solamente que te guste, sino pues que hay que conocerlo, porque hay muchas cosas que a uno le gusta hacer, pero si uno no las sabe hacer y no las maneja, no puede hacerlas de manera eficiente y pone en riesgo, en este caso, pues al paciente, ¿no? En muchos casos, sobre todo, por ejemplo, en el autismo, y yo siempre lo comento, un mal manejo conductual puede hacer que ese paciente se traume y que luego adaptarlo a una próxima consulta odontológica sea mucho más difícil. Entonces, las primeras impresiones, como todo en la vida, son fundamentales. Tú habías señalado hace un momento que tenía que haber un manejo especial, por ejemplo, para niños que tengan problemas sensoriales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, en tu experiencia, algunos otros problemas que has detectado en niños con autismo que deben ir al odontólogo? Los traumatismos suelen ser frecuentes porque están asociados a la hiperactividad. En muchos casos también muchos pacientes tienen convulsiones asociadas. Entonces, esas caídas recurrentes pueden hacer que tengan traumatismo, ¿no? Hábitos, por ejemplo, como el bruxismo, el rechinar de los dientes, también es muy frecuente en estos pacientes. Básicamente en el autismo, esas son los principales motivos de consulta, ¿okay? Y bueno, definitivamente que para los padres a veces se hace muy difícil la higiene en casa, justamente también por los trastornos sensoriales, y entonces esto pues va a dificultar que la salud bucal sea adecuada, ¿okay? Porque si tenemos una mala higiene, pues vamos a tener evidentemente consecuencias. Tocando el tema un poco del bruxismo, ¿a qué se debe que sea tan frecuente el bruxismo? El bruxismo, este locutor es una maravilla, ¿verdad? Fíjate, normalmente el bruxismo se debe a la segregación de neurotransmisores, ¿ok? Normalmente está asociado a la dopamina. Entonces, la dopamina se produce a través de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos experiencias placenteras, cuando hacemos ejercicio, cuando desfogamos emociones, cuando comemos cosas golosinas, dulces, etc., ¿no? Entonces, eso es importante controlarlo en los pacientes, ¿ok? Cuando tenemos un paciente con hiperactividad, nosotros vamos a segregar más dopamina y esa dopamina pues se va a liberar durante la noche y nos va a generar el bruxismo. También, por ejemplo, en los pacientes no verbales que no pueden expresarse, esa contención de emociones busca también un desfogue de alguna manera y tiende a manifestarse con exceso de bruxismo durante la noche, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacemos es eso, tratar de controlar, por ejemplo, las actividades físicas, el tipo de dieta, de alimentación, sobre todo después de cierta hora del día, final del día ya, ¿okay? Donde debemos bajar, pues digamos, bajarle las revoluciones a estos niños para que puedan dormir de forma más placentera, igual pues preparar el cuarto para esto, la iluminación, las sábanas, la temperatura, todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar a disminuir un poco ese bruxismo. En el caso de que ya sea muy severo, pues debemos buscar una solución también para proteger los dientes, porque el bruxismo genera desgaste, que en algunos casos es muy severo, que puede generar o que nos puede producir una sensibilidad, que puede producir también incluso fracturas en algunos casos. Entonces, digamos que se maneja de una forma bidireccional, tanto desde el punto de vista o el enfoque emocional, como desde el punto de vista odontológico. ¿Cómo un odontopediatra puede identificar signos de maltrato infantil? El maltrato infantil representa unas cifras de verdad abrumadoras y con una alta incidencia, sobre todo en nuestros países, ¿no? De América Latina. Entonces, hay ciertas condiciones que nosotros podemos determinar
para ver si realmente ese niño está siendo maltratado o no. Pues una de las cosas importantes es ver la conducta del niño, ¿no? El niño maltratado tiene conductas particulares o características emocionales y psicológicas particulares. Es un niño por lo normalmente retraído, un niño que puede llegar lloroso, que puede llegar con miedo. Y el padre o la madre, por otro lado, también tienen características particulares. Son padres que no se quieren separar del niño, que no lo dejan hablar, que no lo dejan expresarse, justamente por ese temor a qué es lo que el niño pueda contar. Ahora, en relación a características específicas que podemos encontrar tanto en la cabeza como en el cuello, que son las zonas principales donde se van a ver afectaciones de maltrato infantil. Normalmente el 80% de las lesiones de maltrato están en cabeza y cuello, que es justamente el área de abordaje del odontopediatra. Entonces, pues, por características forenses, nosotros podemos determinar, por ejemplo, si realmente una mordida, que pueden decir que fue hecha por algún animal, por esa distancia entre las huellas de los dientes, podemos ver si de verdad fue hecha por un animal o fue hecha por una persona, si fue hecha por un adulto o por un niño, porque muchas veces pueden decir, no, es que fue un amiguito en el colegio que lo mordió, pero resulta que nosotros podemos determinar si esa mordedura realmente pertenece a un niño o a un adulto. Las quemaduras también, que son otro tipo de maltrato, podemos ver si pueden ser intencionales o no intencionales. Hay características, digamos, descripciones forenses particulares para determinar todo esto, ¿okay? Pero creo que una de las principales o más sencillas inicialmente es ver la conducta, eso, tanto del niño como del padre o la madre o el representante de ese paciente. Volviendo un poco al tema de los niños con habilidades diferentes, generalmente el abordaje terapéutico de un niño con habilidades diferentes incluye a distintos profesionales, pero muy pocas veces se considera la participación del odontopediatra, ¿no? ¿Crees tú que de repente sería muy importante que el odontopediatra forme parte de este grupo de profesionales que pueda participar en ese trabajo? Bueno, yo no te puedo decir que no. Claro. Obviamente yo te tengo que decir que sí, pero si hacemos un análisis, realmente sí es importante, porque la salud bucal forma parte de la salud general de un paciente, de cualquier paciente. Y definitivamente en un paciente con habilidades especiales, y más, como decíamos anteriormente, probablemente en un paciente que no pueda hablar, que no pueda expresarse, que no pueda expresar cuando tiene un dolor, ¿verdad? O que está sometido a una mala higiene, pues porque probablemente es muy difícil cepillarlo, porque no colabora. Entonces, cuando ese paciente tiene un dolor, no puede expresarlo a los padres, ¿ok? Y ese dolor puede complicarse, puede formarse un absceso, puede darle fiebre al paciente, puede generarse una celulitis y puede complicar la salud general del mismo. Entonces, definitivamente yo pienso que la salud bucal debe formar parte definitivamente de la salud general de ese paciente, y más aún en un paciente con habilidades especiales. Y una pregunta, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los padres de familia? Bueno, yo creo que lo más importante es el inicio de la higiene temprana. Nosotros debemos preparar a los padres para que puedan hacer la higiene en casa. ¿Que es fácil? No. Muchas veces no es fácil. Como lo decimos, pues porque el paciente no colabora, porque el paciente a lo mejor tiene movimientos involuntarios, o porque es agresivo, o porque tiene trastornos sensoriales, y cualquiera de estas circunstancias va a complicar el acceso de ese padre a poder cepillarlo. Otra cosa importante es, como tú decías anteriormente, hay tantas cosas y tantos especialistas a los que acudir, tantas terapias, tantas cosas que hacer, que muchas veces cuando llegan las 8 de la noche o las 9 de la noche y hay que cepillar al niño, ya todos en casa están agotados, y entonces decimos, bueno, será mañana, ¿okay? Y así van pasando los días y entonces se va complicando, y como decimos, a veces descuidamos la higiene y entonces tenemos consecuencias peores. Y ya muchas veces, sobre todo en niños, como dijimos anteriormente, que no habla, cuando ya tiene la cara inflamada, cuando ya tiene un absceso, es que nos damos cuenta. Entonces, es importantísimo la higiene. Bueno, una pregunta, ¿cómo eras tú cuando ibas al dentista? Cuando eras niña.
yo desde chiquita quería ser dentista, no sé por qué. No hay ningún dentista en mi familia, pero siempre me gustó. Y tenía una odontopediatra maravillosa también, ¿no? Entonces siempre me gustó ir al dentista, ¿no? Probablemente era un poco extraño, ¿no? Pero hoy en día a los niños les gusta ir al dentista porque ya no es como en aquella época nuestra de Cromañón, donde el dentista te sacaba el diente sin anestesia, donde era aquel señor malo, antipático y gruñón, sino hoy en día pues las cosas, como decimos, pues la tecnología ha avanzado, hay especialistas en el área que saben manejar la conducta del paciente y esto hace pues que sea mucho más agradable. ¿Y cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar por Instagram. Les voy a decir mi dirección es @odontopacientesespeciales. Siempre trato de responder todos los mensajes, a veces se me van a otra bandeja y me confundo, pero siempre estoy pendiente de poder responderles y de verdad es un honor poder responderles a todos. Siempre trato de hacer publicaciones alusivas a diferentes condiciones y dar tips a los padres, que creo que es lo más importante para que puedan manejar desde su casa, sobre todo esos primeros pasos que es la prevención, que es la base de la salud. Muy bien, efectivamente la palabra clave, como bien lo dice la odontopediatra Mariana Morales, es la prevención. Y anticipar a nuestros niños cuando tengan que ir al odontopediatra, ¿no? Para poder manejarlo de una manera fluida y sin necesarios temores que a veces se generan erradamente. Yo no quiero ir. No quiero ir. Yo tampoco. No, Muy bien, hemos estado con la odontopediatra Mariana Morales, quien nos ha informado sobre los tips y las acciones que se deben ejecutar antes de ir al odontopediatra. Muchísimo gusto, estimada Mariana, y de seguro vamos a tenerte en otra oportunidad también, en alguna otra edición de Con Mente Diversa. Muchas gracias por tu participación. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Estamos en Con Mente Diversa, un espacio donde conviven las diferencias. Por Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida.